el sistema judicial del Estado enfrenta una crisis estructural, teniendo como una de sus causas la falta de independencia judicial. Y en rigor de verdad hay que señalar que esta crisis se viene arrastrando desde décadas atrás y no se la ha enfrentado. Pero en los últimos 14 años esta crisis ha llegado a una fase casi terminal, se ha agudizado y la independencia judicial definitivamente ha llegado a ser afectada en límites extremos por una alta injerencia del poder político y también, ¿por qué no?, del poder económico. Los momentos que podríamos identificar como muy graves de la falta de independencia judicial de muchos está esencialmente en la utilización del sistema judicial como mecanismo para una persecución judicial con fines políticos, una persecución judicial selectiva con fines políticos en contra de autoridades, de exautoridades, de líderes políticos, líderes ciudadanos y también de personas que pensaban o expresaban opinión diferente a la del gobierno. Entre ellos tenemos el denominado caso Porvenir, donde los hechos acontecen en el departamento de Pando. Sin embargo, se traslada a los supuestos autores, no a todos, algunos selectivamente incriminados como Leopoldo Fernández, exgobernador de Pando, se lo traslada a la ciudad de La Paz para juzgarlo, violando gravemente el derecho al debido proceso en su garantía del juez natural competente, y cuya competencia se define por razón de territorio, tomando en cuenta el lugar en que se produjo el hecho, el lugar del domicilio del encausado y el lugar donde se encuentran las pruebas de un hecho ocurrido en la provincia, en uno de los municipios de Pando, se encuentran en aquel lugar, sin embargo se lo lleva a juzgar a la ciudad de La Paz, donde la juez, hoy diputada del movimiento al socialismo, admite una competencia que no la tenía, tramita, aplica una medida cautelar de disponer la detención preventiva para encarcelar al incriminado sin respetar su presunción de inocencia y tenerlo encarcelado por casi 9 años sin sentencia. El momento 2 podríamos identificar en abril del 2009, donde se arma una especie de supuesto acto de terrorismo con una intervención directa a un hospital donde se producen ejecuciones extrajudiciales no esclarecidas hasta hoy y que son parte de una demanda al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demanda que ya ha sido admitida y está en curso de trámite. Un hecho acontecido en Santa Cruz se lleva a juzgar a la ciudad de La Paz, donde bajo la presión del Ministerio de Gobierno se disponen detenciones preventivas de líderes cívicos de Santa Cruz, de exautoridades, y se los mantiene en detención preventiva por más de 10 años. También podríamos identificar como un hecho casi escandaloso la situación de un tribunal constitucional que pierde totalmente su independencia cuando expide la Declaración Constitucional 003 de 2013, donde aprueba o declara, perdón, la constitucionalidad del proyecto de ley de aplicación normativa, que es una ley que viola, infringe la Constitución porque a título de interpretación se reforma la disposición transitoria primera de la Constitución para habilitar a Evo Morales Ayma a una segunda reelección en la presidencia, donde el Tribunal Constitucional renuncia a su condición de ser el último intérprete de la Constitución, guardián de la Constitución, argumenta que el legislativo es un poder constituyente derivado y finalmente expone un argumento grosero al decir que Bolivia es una nueva república, un nuevo estado y todo lo anterior ha dejado de tener existencia. Luego, el año 2017, cuando expide las sentencias 008
84-2017 de 28 de noviembre de ese año, donde afirmando que existe un supuesto derecho humano a la reelección indefinida, desconociendo la voluntad ciudadana expresada en el referéndum de 21 de febrero del 2017, declara la aplicación preferente de la Convención una interpretación defectuosa, con falseamiento y fraude constitucional y convencional para habilitar a una tercera reelección continua de Evo Morales. Además de esto, podríamos señalar muchos pasajes, tanto de jueces, tribunales, de garantías constitucionales que pertenecen al ámbito de la jurisdicción ordinaria y el propio Tribunal Constitucional, que ante groseras violaciones de derechos humanos de personas, violaciones provenientes del poder político, no han otorgado la protección urgente y necesaria a través del amparo, a través de acción popular, a través de la acción de libertad. Hemos tenido un periodo de tiempo donde las normas de la Constitución y las leyes obligaban a los gobernados, no al gobernante. Es notable la frase aquella del presidente que dijo públicamente en un acto público que sus abogados le advertían que lo que estaba haciendo era ilegal, era inconstitucional, pero él le metía nomás para que los abogados arreglaran la ilegalidad. Esa fue una frase célebre que reflejó en cuerpo y alma todo este proceso de debilitamiento del Estado constitucional de derecho, de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta total de respeto de la Constitución, que expresa un pacto social, político, que fija reglas básicas de convivencia pacífica para limitar el poder. Entonces la Constitución fue debilitada en extremo porque las autoridades judiciales encargadas precisamente de racionalizar el ejercicio del poder político, ejerciendo un control efectivo a los actos y decisiones de los gobernantes, no cumplieron con ese rol. Esencialmente, lo que se requiere es una política pública sobre la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, que dependen del funcionamiento de un órgano judicial independiente que garantice el acceso oportuno, efectivo y eficaz de todos los bolivianos y bolivianas al servicio judicial del Estado en igualdad de oportunidad. Como parte de esas reformas hay acciones inmediatas y acciones mediatas. En las acciones mediatas se requiere modificar el sistema de selección y designación de los magistrados de las altas cortes o tribunales de justicia. Se ha introducido un mecanismo inconveniente, no correcto, que es la elección por voto popular. No se puede elegir por voto popular los jueces, porque los jueces desempeñan una labor técnica jurídica, no una labor política. Esto hay que reemplazar por un mecanismo donde se designen a esas altas autoridades sobre la base de la comprobación pública de la idoneidad y la probidad de los postulantes, y que eso finalmente sea plasmado a través de una decisión, si bien en el legislativo, porque no hay otra, pero la selección de los que vayan a ser designados tiene que ser realizada en una especie de comisión nacional nominadora constituida por personalidades de destacada y comprobada trayectoria profesional, con experiencia en el ramo, y que realicen la selección a través de concursos públicos de méritos y exámenes de competencia con participación ciudadana. Es todo un diseño que hay que elaborar para garantizar. Y a nivel de los jueces de instancia y jueces de apelación, se tiene que aplicar el sistema de la carrera judicial, de manera que deben ingresar a ese sistema a través de la formación para el desempeño de la labor de jueces en escuelas de jueces, y luego verificar a su formación a través de concursos públicos de méritos y exámenes de competencia, y luego aplicar un sistema de carrera judicial que tenga evaluación de desempeño, que permita promociones verticales, promociones horizontales
dote de estabilidad laboral a los jueces que se requiere para que tengan verdadera independencia. Entonces hay que hacer toda una modificación, tanto en la Constitución como en la ley, del sistema de selección y designación de jueces. Luego, hay que resolver un problema económico que es causa también de la falta de independencia. En los últimos 14 años, la asignación presupuestaria ha ido gradualmente reduciendo hasta llegar al 0.29%, ni siquiera el 1% para todo un órgano de poder de quien depende la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana. Si comparamos con otros estados latinoamericanos, en Centroamérica, Honduras tiene el 4% del presupuesto general del Estado como su asignación. Guatemala tiene el 5%, Costa Rica tiene el 9%, en Bolivia el 0.29%. Eso se refleja en qué? Primero, que no hay la cobertura del servicio judicial a todo el territorio nacional. De 339 municipios, solo 180 tienen juzgados. Y en las capitales de departamento con una concentración de población no existen los suficientes juzgados. Eso genera la retardación de justicia. Hay que hacer una auditoría a esos procesos de selección y designación. Hay que hacer una auditoría jurídica a procesos judiciales que han tenido una relevancia y connotación social y política en su tramitación. Tenemos casos de un médico que fue encarcelado 4 años siendo inocente. Tenemos el caso de un ciudadano cochabambino que fue juzgado en Santa Cruz por el supuesto delito de asesinato. Lo condenaron a 30 años, ya cumplía 2 y se ha descubierto al verdadero autor. Estaba encarcelado un inocente. El caso de un ciudadano en Cochabamba que estuvo 14 años con detención preventiva por un delito de transporte de sustancias controladas que como máximo podían sancionarle a 8 años y no tenía siquiera sentencia. Estaba encarcelado sin sentencia. Tenemos estos casos escandalosos de exautoridades, 29, 30 casos. Recuerden que a don José María Bacovig le han inducido a perder la vida obligándole a asistir a La Paz cuando tenía hipertensión. A ese ciudadano le abrieron 70 procesos penales y en todas las ciudades del país para desplegar una especie de tortura psicológica, procesos judiciales que se tramitaban bajo la presión de representantes del Ministerio de Gobierno que no tienen nada que hacer en procesos judiciales, de representantes de la Procuraduría General del Estado, representantes del Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Justicia, que lo único que hacían era amenazar y presionar a jueces.